Me considero a mí misma lo que Schopenhauer llamaba un animal metafísico, en el sentido de que mi mayor inquietud intelectual desde que tengo uso de razón ha sido la de buscar la respuesta a las grandes preguntas de la metafísica. De hecho, creo que esa inquietud intelectual ha motivado muchos de los grandes actos de mi vida, como por ejemplo en su momento me llevó a estudiar física y a especializarme en cosmología. Cuando trato de componerme mi imagen ontológica de la realidad, del mundo, no tengo la mente cerrada a ningún modo de acercamiento al conocimiento. Más bien todo lo contrario, trato de tener la mente lo más abierta posible. Es indudable que el método científico para mí, la ciencia, es la fuente más poderosa hoy por hoy de acercamiento al conocimiento. Pero también creo que tiene sus propias barreras, sus propias limitaciones. La ciencia es un modo de acercarse al conocimiento en el que el objeto que es conocido es ajeno al sujeto que conoce. Y de hecho es un objeto conocido que es común a muchos sujetos que le conocen. Ahí radica su fuerza y por eso decimos que la ciencia es objetiva, es un conocimiento intersubjetivo. Pero así como su fuerza radica en este conocimiento intersubjetivo que le convierte en objetivo, también le plantea severas limitaciones cuando el objeto de estudio no es ajeno al propio sujeto. Tenemos un ejemplo cuando hablamos de sentimiento o cuando hablamos de la conciencia. La conciencia o los sentimientos son un fenómeno puramente intersubjetivo y como tal es muy difícil que pueda ser conocido por la propia ciencia. Luego también la ciencia encuentra dificultades cuando trata de aprehender conceptos que no son fácilmente etiquetables y que son básicamente imposibles de cuantificar. A partir de ese punto es cuando yo me abro a otro modo de conocimiento. El siguiente método, digamos, alternativo de búsqueda del conocimiento al que me abro es a la razón pura, a la razón que se basa en la lógica que parece que viene impreso en nuestros propios genes y que obviamente estamos compartiendo con la naturaleza de la que somos parte. Hay algunas ideas, algunos pensamientos que podemos tener derivados exclusivamente del razonamiento que te llevan a unas tesis que es imposible demostrarlas científicamente y que mucho más difícil es llegar a falsearlas, con lo cual realmente no son ideas puramente científicas. De hecho, la propia ciencia, la propia física a veces plantea ideas que no llegan a ser 100% conocimiento, entre comillas, científico, porque tratan de hechos que hoy por hoy no son posibles de llevar al laboratorio, no es posible de demostrarlo experimentalmente y mucho menos de falsearlo. Pero donde quizá yo pueda ser más controvertida es porque también acepto que el misticismo, es decir, la experiencia introspectiva, pueda ser una fuente de conocimiento. Yo creo que hay en la realidad, en el mundo, existen conceptos que están más allá de las etiquetas y que para nada son cuantificables. Son, como decía el Tao Te Ching, son como el Tao. El Tao que es nombrable no es el Tao. Entonces, cuando trato de componerme una imagen ontológica de la realidad, yo creo que lo importante es, primero, no hacerse trampas en el solitario, tener muy claro cada brochazo de tu cuadro, de qué parte procede. ¿Procede de tu conocimiento científico? ¿Procede de tu razón? ¿O procede de algo que lo intuyes, que lo sientes dentro, pero que no eres capaz de expresarlo? Eso es fundamental, no hacerse trampas en el solitario. Y no mezclar, saber que una cosa es ciencia, otra cosa es razón pura, otra cosa es misticismo. Y que todo sea muy coherente. Curiosamente, yo en mi posición epistemológica, si yo me tuviera que definir en una línea, diría que soy una persona escéptica. Yo trato todo el rato de hacer mía la frase que se le atribuye a Pyrrhon de Elis: yo no afirmo nada, yo me limito a opinar. Y esa no es una postura de cara a la galería, que puede parecer que es una postura que lo que trata de alguna manera es de defenderse de posibles agresiones ante gente que piense de una manera diferente. Yo creo que la posición escéptica es fundamental mantenerla de manera interior. Allí donde tú creas que hay una verdad que de verdad es tu verdad y que tengas certeza de ella misma, creo que tienes que mantener un pepito grillo que te diga que esa es tu verdad y no tiene por qué ser la verdad absoluta. De hecho, yo dudo mucho que hoy por hoy los seres humanos o aquellos que no van a venir detrás nuestra lleguen alguna vez a alcanzar esa verdad absoluta. Entonces, como buena escéptica, el antagonismo es el dogmatismo. Yo rehuyo cualquier tipo de dogmatismo. Y no solamente el dogmatismo que se encuentra en las religiones clásicas, que cuando ellos proclaman verdades reveladas, te dicen que como la verdad es revelada, tú no puedes dudarla, porque si la dudas es un pecado. A mí eso me parece que lo único que genera son mitos, y los mitos son la manera de cegar la razón y de nublar la mente. Entonces, el dogmatismo hay que huir de él,
Pero no solamente hay dogmatismo en las religiones tradicionales. También encuentro un cierto dogmatismo en el positivismo o en el neopositivismo, en esas posiciones materialistas que te dicen que solo la ciencia y solo la ciencia te puede dar conocimiento y cualquier otra forma de conocimiento es rechazable. Eso me parece igualmente dogmático. Yo hoy por hoy creo que la posición más, no sé si llamarla inteligente, pero la más astuta de acercarse al conocimiento es precisamente el escepticismo y abrir la mente. Yo veo que la Tierra es como un superorganismo en el sentido de que me parece un ejemplo clarísimo de lo que es un sistema complejo adaptativo. Es un sistema porque está formado por una multitud enorme de elementos que además es de una gran complejidad. En primer lugar porque los elementos son de una naturaleza muy variada. El sistema Tierra lo componen desde elementos inertes como son la atmósfera, los océanos o la corteza, hasta toda la biosfera que está llena de vida de lo más variopinta. Y todos estos elementos que componen la Tierra, a su vez son sistemas complejos adaptativos en sí mismos, lo cual lo hace de una complejidad enorme. De hecho, la Tierra hoy por hoy es el sistema complejo adaptativo más complejo o más elevado, de un grado de complejidad más elevado que conocemos. ¿Es un sistema? Es complejo. ¿Es adaptativo? Yo creo que sí. Creo que sí, porque si observamos cómo ha evolucionado la Tierra en sus 4.500 millones de años, lo que vemos es que ha evolucionado mucho, ha variado mucho y lo ha hecho de una manera tal que parece que lo que ha ido ha sido posibilitando un caldo de cultivo para que la vida florezca. Y cuando hablo de que la vida florece, no florece de cualquier manera, sino que de lo más pequeñito ha ido evolucionando, alcanzando peldaños uno tras otro que parece que elevan hacia elementos cada vez más complejos. Con lo cual es un sistema, es complejo y parece que es capaz de autoadaptarse a las circunstancias persiguiendo una cierta finalidad. ¿Es el azar? ¿Hay algo de diseño? Bueno, eso ya es muy discutible. Yo, por mi concepción metafísica de la vida, me parece entrever un diseño, no exento de azar, por supuesto, porque el azar está bien presente, pero me parece entrever una finalidad. Ahora, ya que como superorganismo la ciencia pueda tener una identidad, digo, la Tierra pueda tener una identidad, pueda sufrir, pueda pensar, tal y como proponía Lovelock en su teoría de Gaia, eso ya quizá me parece un poquito excesivo, quizá me parece un poco de ciencia ficción. Hasta ese punto no llego. Ahora, a entrever una cierta finalidad hacia la escalera de la complejidad de la vida, ese sí que lo veo como parte de su fenómeno adaptativo, que claramente lo observamos. Sapiens, hoy por hoy, creo que es una opinión bastante contrastable y bastante fácil de compartir por todo el mundo, somos el elemento más complejo de la escalera evolutiva. Pero no creo que seamos el último. De hecho, creo que estamos muy lejos de ser el último. Hay una cierta tendencia antropocéntrica a vernos como si fuéramos una especie como de Homo Deus, y desde mi punto de vista somos un mono particularmente inteligente, con mucha habilidad tecnológica, y lo que sí parece que nos diferencia de una manera cuantitativa del resto de los primates superiores, que son nuestros primos hermanos, es en esa necesidad metafísica que tenemos de plantearnos qué es la realidad, qué es el mundo. Yo creo que eso nos diferencia más incluso que nuestras propias habilidades tecnológicas. Pero quizá porque somos tan complejos, a nivel de especie estamos sufriendo una evolución psicológica como individuo y como especie como individuo, que se está retroalimentando. Somos demasiado sofisticados como para haber nacido ya maduros. Estamos en un proceso también nosotros como especie de adaptación. Entonces, somos una bendición para la Tierra en el sentido de que la Tierra, el caldo de cultivo, la vida en la Tierra, ha escalado un nuevo peldaño en la escalera evolutiva. Pero somos un poquito impertinentes porque llevamos unos cuantos miles de años que parte de nuestra evolución nos ha llevado a cosificar la vida, a cosificar nuestra propia vida y la del resto de animales del planeta. Últimamente estamos infringiendo un cierto daño en el ecosistema, es decir, le estamos tocando un poquito las narices al sistema Tierra, y en este sentido estamos siendo, entre comillas, una pequeña maldición. Pero yo creo que esto es un tema puramente temporal. Claro, cuando pensamos desde la perspectiva humana que esto venimos haciéndolo hace varios miles de años, nos parece que es muchísimo tiempo.
Pero eso es porque tenemos una visión muy antropocéntrica. La vida tiene 4.500 millones de años. Bueno, la Tierra tiene 4.500 millones de años y la vida, pues según donde pongamos el punto, tiene mínimo 2.000 millones de años. Probablemente las formas más primitivas tengan algunos cuantos cientos de millones de años más. Esto va a pasar en cuanto maduremos como especie. Entonces, la vida en la Tierra, uno, no va a consentir que nosotros destruyamos el planeta, entre otras cosas porque antes la vida acabaría con nosotros, pero por otra parte tampoco creo que tengamos que preocuparnos porque, como digo, creo que somos una especie demasiado antropocéntrica y ahora nos da por pensar que somos el punto y origen de todos los males. No, superaremos la situación actual y quién sabe hacia dónde nos llevará el destino. Hace ahora unos 4 años, bueno, ahora en septiembre concretamente, justo 4 años, volvíamos de Tíbet, mi marido y yo, en un viaje que la verdad que fue fascinante de todos los puntos de vista, y no sé por qué, como a las 2 semanas de llegar a Madrid, sentí la necesidad imperiosa de escribir un libro. Ese fue mi primer libro. No sé qué me llevó a escribirlo, pero de alguna manera quería transmitir ideas que tenía agolpadas en la cabeza y a la vez, mientras escribía el libro, me sirvió para ponerlas yo en orden en mi propia cabeza. Y terminé ese libro y no sé, la experiencia debió ser satisfactoria porque nada, 2-3 meses después me estaba lanzando a escribir el siguiente libro, que es este libro del que estamos hablando hoy. Sí, escribir es pasión porque yo no podía imaginarme que fuera una experiencia tan dura. Si escribes desde la honestidad, además, te tienes que documentar muchísimo, tienes que hacerte preguntas que a lo mejor tú no te haces a ti mismo, porque si son tus pensamientos, pues bueno, pero si se los quieres contar a los demás, quieres estar seguro de lo que cuentas. Pero luego, por otra parte, tiene una cosa de retroalimentación muy interesante, y es que como quieres transmitir ideas, como quieres explicar tu pensamiento a los demás, tratas de ser lo más pedagógico posible, y en ese camino tú mismo descubres muchas cosas que no te habías planteado, errores que tenías que de repente descubres que quizá eran de otra manera en lugar de ser de la manera que ahora, conforme estás investigando y estás documentándote mejor, resultan ser. Y para mí este libro que he escrito ahora, la verdad es que ha sido una gran satisfacción porque me ha hecho plantearme muchas cosas. Sin ir más lejos, la portada del libro, que tiene un bonobo por una parte y un robot por la otra, es una reflexión que yo me he hecho a mí misma mucho, sobre todo a raíz de pensar en esta portada, ¿no? Yo creo que los seres humanos, por una parte, compartimos el corazón con los bonobos, con los chimpancés o con el resto de los mamíferos superiores. Tenemos un corazón en cuanto a lo que el corazón significa de sentimiento, que nos da esa capacidad de sufrir, la capacidad de amar, la capacidad de sentir compasión por otros seres, la capacidad de ser incluso altruistas. Pero por otra parte tenemos un cerebro que es el que estamos de alguna manera tratando de programar a través de los robots. De hecho, nosotros somos capaces de calcular, de inferir, de deducir, y hemos sido capaces de programar unos autómatas que ahora calculan, infieren y deducen más rápidamente que nosotros, lo cual es prodigioso. Ahora bien, si tú te planteas que tú por una parte tienes una cabeza como la de un robot y un corazón que es como el de un bonobo, ¿qué eres tú más? ¿De qué te sientes más cerca? ¿De ese corazón que es capaz de sufrir y de amar o de un cerebro que es capaz de calcular? Ese tipo de planteamiento así de claramente expresado, yo creo que no me lo había hecho nunca a mí misma hasta que no empecé a escribir este libro. La esperanza para mí es como el gasoil de un coche que trabaja con un motor de gasoil. Sin esperanza no nos ponemos en marcha, porque la esperanza al final es creer en uno mismo. Y cuando digo uno no me refiero como individuo, sino como individuo y también como especie. Si no creemos en la posibilidad de hacer cosas, si no creemos en la posibilidad de movernos del punto 1 al punto 2, si no creemos en la posibilidad de que el sufrimiento de alguna manera se minimice, que el mundo pueda ser mejor, que podamos ser más felices, si no tenemos la esperanza de que podemos conseguir eso, entonces no lo conseguiremos nunca. Entonces, sin esperanza no hay progreso posible. Por eso para mí la esperanza es fundamental. Ya digo, es como tener un coche con un motor de gasolina y no lo llevamos a la gasolinera y le ponemos gasoil, no anda. Pues yo creo que el ser humano es igual, sin esperanza no andamos. La utopía es el motor del coche. Así como la esperanza es la gasolina,
y hay que tener esperanza para alimentar el motor, la utopía es el motor que hace que el coche avance del punto 1 al punto 2. Yo creo que sin utopía tampoco hay evolución, sin utopía jamás habría progreso en el sentido más profundo de la palabra. La utopía tiene dos facetas que son igualmente importantes. Por una parte, estamos en el punto 1, que es nuestra realidad actual, y queremos ir al punto 2, que es el futuro. Es esa utopía que planteamos en el futuro. Entonces, lo primero que te hace la capacidad de plantearte una utopía es alimentar un sentido crítico. Yo miro mi realidad de hoy y decido que no me gusta. Y no me gusta por esto, por esto, por esto y por lo demás allá. Y luego pienso qué es lo que sí me gustaría. Pues me gustaría que cambiara esto, me gustaría que potenciáramos esto otro, me gustaría que lo otro fuese de otra manera. Con lo cual me planteo cómo quiero que sea el futuro y me planteo qué es lo que no me gusta del presente. Estoy planteando cuál es el punto 2 al que quiero ir desde el punto 1. ¿Cómo vamos del punto 1 al futuro utópico? Bueno, ese ya es el camino. Y el camino, como decía Machado, se hace andando. Y eso ya es otro problema, ¿no? Pero es fundamental. Si yo no tengo claro dónde quiero ir, nunca jamás me pondré en marcha. Es fundamental ponerse en marcha. Eso es una de las facetas importantísimas de la utopía. Pero la otra faceta, que también es sumamente importante, es cuando en lugar de mirar hacia la utopía futura, miramos hacia el pasado, hacia lo que nuestros antepasados vieron como utopía y hoy en día ha dejado de serlo. Cuando miramos hacia atrás, cuando pensamos qué podía parecer completamente utópico a un antepasado nuestro de hace 2000 años, 3000 años, 200 años, 100 años, vemos que lo que para ellos era completamente utópico, hoy ya no es ninguna utopía, hoy es una realidad. Eso precisamente es la esperanza, el combustible que alimenta que seamos capaces de poner el motor en marcha y emprender el camino que nos lleva a la utopía futura. Yo creo que la utopía es algo siempre futura, pero hacia el pasado no hay utopía, porque podemos alcanzar a aquello que queramos proponernos. Estamos pasando un momento que dura varios miles de años, que es verdad que a escala antropocéntrica, a escala humana, es largo, pero no deja de ser un momento y tenemos que verlo como un periodo transitorio particularmente difícil, ¿no? Donde desde que emergió la civilización a raíz de la revolución neolítica, el planeta vive tensionado porque hay desigualdades, hay miseria, hay sufrimiento y fundamentalmente por el gran, entre comillas, pecado que fue erigir una civilización sobre la cosificación de la vida animal y de la vida humana. Toda esa tensión a lo largo de los siglos ha hecho que necesitemos válvulas por la que ésta escape y desafortunadamente la válvula ha sido la guerra. Continuamente, cada vez que ha habido un exceso, es como una olla a presión. La olla a presión empieza a pitar y como no tengo una válvula de escape, explotaría. Entonces, esa manera de liberar la tensión ha sido una guerra detrás de la otra. Y es verdad que en los últimos miles de años pues no han dejado de sucederse las guerras en el planeta. ¿Esto va a durar eternamente? Yo creo que no. Yo creo que no, porque tenemos que ir viendo que a pesar de todo, hay quien, normalmente solemos decir dónde vamos a llegar, como que cada día estamos empeorando. Lo cierto es que si uno mira hacia atrás, siempre hemos ido en una pendiente positiva. Es verdad que hay muchos picos, hay muchas crestas, ¿no? Ha habido muchas bajadas, ha habido momentos duros, pero siempre nos superamos y si uno mira con una cierta resolución alta, lo cierto y verdad es que vamos en pendiente positiva. De hecho, tenemos estados como el nuestro, que con muchísimos defectos, tenemos un sistema de pensiones, tenemos un sistema sanitario gratuito, tenemos una educación. Es verdad que tiene 1000 millones de posibilidades de ser mejorado, pero si comparamos esto con lo que había hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, tenemos que reconocer que vamos en ascenso. Entonces, ¿qué nos hace pensar que no vamos a ser capaces de liberarnos de la guerra como válvula de escape? Yo creo que sí, yo creo que ahora termina la época de la razón y la época de la razón ha usado mucho la guerra como una válvula de escape y va a empezar una nueva revolución que yo le llamo en el libro la revolución de los sentimientos, que abre la puerta a la edad de la empatía. En la edad de la empatía vamos a descubrir nuevas fórmulas para liberar tensión que nos van a eliminar la guerra de nuestra historia.